El mafioso y el charro negro. Una historia escrita por Johnny Ospino, basada en hechos ocurridos en México, compartida de forma anónima. Ya estoy un poco viejo. Creo que en cualquier momento mi vida podría llegar a su fin. Es por eso que considero este como el momento oportuno para contar una historia que me cambió para siempre. Gracias a lo que pasó descubrí que en mi corazón había más maldad de la que imaginaba, y gracias a eso condené mi alma para siempre, por cometer actos imperdonables ante los ojos de Dios. No busco el perdón, y menos una redención. Solo quiero que la gente sepa lo que viví antes de partir de este mundo hacia el tormento eterno. No daré mi identidad para proteger a mis seres queridos, a los que me quedan al menos. Sé que esto no hará que piensen mejor de mí, pero quiero contar que nací en una familia muy humilde y con escasas oportunidades de salir adelante. Papá era el único que trabajaba. No nos dejaba hacer nada a los demás salvo estudiar. Yo era uno de los hermanos menores. Los mayores eran los que sufrían más, en especial en aquellas noches, donde los platos de comida no alcanzaban para saciar el hambre de todos. Yo mismo vi a mis padres irse a la cama sin comer, para que al menos nosotros no corriéramos esa suerte. Fue por eso que a temprana edad decidí que de tener la oportunidad de éxito, obtener riquezas y dinero, no la desaprovecharía por nada del mundo. Sin que mis padres se dieran cuenta, comencé a delinquir con uno de mis hermanos mayores. Era necesario. El dinero cada vez alcanzaba para menos cosas, y mi madre adelgazaba a una velocidad impresionante. A mí me dolía escucharla llorar en su cuarto encerrada, tratando de escapar de la triste realidad en la que vivíamos. No contábamos con más nadie que nosotros mismos, y la escuela solo era una pérdida de tiempo. Teníamos que ayudar a mi padre de una manera u otra, y la vida del crimen fue la única opción que se nos presentó frente a nuestros ojos. Aprendí a robar desde niño, y crecí aprendiendo sobre cómo hacerlo mejor y sin que nadie se diera cuenta. Mis otros hermanos eran cobardes para atreverse a eso, pero había uno al que le seguía el camino. Ambos nos adentramos cada vez más a medida que los años pasaban, hasta que terminamos trabajando para unos malhechores que pertenecían a la mafia. Al parecer tenían familiares en el pueblo, y nos vieron talento para lo que ellos se dedicaban. Apenas nos propusieron el trabajo, les dijimos que sí, y les mentimos a nuestros padres diciendo que teníamos una buena oportunidad de trabajo en la ciudad, una que no podíamos rechazar por nada del mundo. En realidad sí era así, pero ellos no sabían a lo que nos íbamos a dedicar. Primero comenzamos como mensajeros, llevando recados del don de la mafia, aquel que mandaba, el que tenía más poder de entre todas las personas que nos rodeaban. En poco tiempo nos entregaron una escuadra a cada uno, y dijeron que íbamos a hacer más que eso. Pasamos a ser los que cobraban las deudas que se le tenían a todos los poderosos, incluyendo a algunos socios del don. En poco tiempo nos llenamos los bolsillos con dinero, y le enviábamos a nuestra familia para que no les faltara nada. A medida que pasaban los años seguimos escalando, hasta que nos volvimos importantes para la mafia. Desafortunadamente, esa vida tiene sus riesgos, y en un atentado que se le hizo al don acabaron a mi hermano al intentar protegerlo. Ellos tomaron venganza de esos hombres. Les infligieron dolor por más de 20 días antes de eliminarlos, y a mí me nombraron como la mano derecha del don, el cual tampoco tuvo mucha suerte porque todos sus hijos fallecieron. Ese hombre prácticamente me había visto crecer a mí, y por eso me enseñó todo lo que pudo para que antes de su muerte me cediera el poder. Fue así como me convertí en líder de la mafia en ese entonces. En verdad me sentía enorme. Aprendí sobre todos los negocios que se manejaban. Hice las alianzas que mi mentor me aconsejó, y seguí todos sus consejos hasta el día en que falleció. Para ese momento no tuve más opción que revelarle a mi familia, a lo que en verdad me dedicaba. Ya no era un secreto para casi nadie, aunque de todos modos mi padre decidió que lo mejor era que se lo ocultáramos a mi madre. No quería darle semejantes preocupaciones. Incluso tuve que mentir en cómo fue que murió mi hermano. Ella no hubiese soportado saber que fue tratando de proteger a un don de la mafia. En menos tiempo del que pensé terminé enamorándome y formando una bella familia de la que estaba orgulloso.
Mi esposa dio a luz a mis 3 hijos a quienes amaba con todo mi corazón. Los negocios salían de una manera perfecta, pues había aprendido del mejor y había hecho alianzas con personas que en verdad lo respetaban. Muchos no estuvieron de acuerdo en que el poder se le cediera a alguien que no compartía la misma sangre que el antiguo jefe, pero pronto probé mi valor y que era muy digno de poseer semejante poder. Después de eso no tuve ningún inconveniente para mantener el orden, en especial porque a todos mis enemigos los enviaba directo al cementerio. Para ese entonces yo tenía a alguien entre ceja y ceja, un hombre que se la pasaba hablando mal de mi familia, en especial de mi hermano fallecido, aquel que fue más preciado para mí. Decreté que ese hombre debía ser capturado y llevado ante mí, para hacerle pagar con mis propias manos. Lo realmente increíble era que nadie parecía ser capaz de atraparlo, ni dar con él. Siempre se les escapaba sea como sea. La policía estaba en mi nómina, y ni siquiera ellos eran capaces de dar con su captura, algo que en verdad me fastidiaba. En última instancia decidí que llegaría a su fin, así que ofrecí una buena recompensa para aquel que lo llevara ante mí. Pasó alrededor de una semana cuando una pandilla de delincuentes lo encontraron cuando regresaba a casa. Lo reconocieron y de inmediato lo subieron al maletero de un auto para llevarlo conmigo. Les pagué lo acordado y encerré a ese hombre en un sótano, donde nadie escucharía sus gritos sin importar lo fuertes que fueran. Teniéndolo enfrente mío me di cuenta de que no se trataba de un hombre cualquiera. No estaba asustado en ningún momento, y eso que sabía que de ahí no saldría vivo por nada del mundo, sin importar lo mucho que me rogara. Pero ahí está el detalle. Él no me rogó para nada. Parecía loco porque se la pasaba riéndose sin parar. Ni siquiera los golpes de mis hombres podían callarlo, o al menos sacarle una lágrima. A pesar de que todo su rostro estaba adornado de líquido rojo que ya hasta brotaba de su boca, finalmente decidí que era mejor ponerle fin a ese teatro de una buena vez. Pero antes le pregunté, ¿por qué se pasó la mayoría de los días riéndose como si estuviese disfrutando lo que le hacían? Fue entonces cuando me miró a los ojos por primera vez y me dijo que su muerte no le importaba, porque de un modo u otro yo lo había librado de la verdadera maldad, la cual acudiría a mí en cuanto le quitara la vida. Nadie comprendía nada de lo que decía, pero me sacó de quicio con sus juegos de palabras. Agarré una escuadra y le vacié el proveedor sin pensarlo 2 veces, poniendo fin a la vida del miserable que pareció haber perdido la razón debido al encierro. Debo confesar que después de eso me sentí bastante más tranquilo. Había días en que me preguntaba cómo un simple hombre se le escapaba hasta las autoridades. No tenía sentido, pero ya me había encargado de él para siempre. Sin embargo, aquello que me dijo antes de morir me quedó sonando en la cabeza, al punto en que a veces me perturbaba el sueño por momentos. Mi esposa debía intervenir para volver a acostarme y quedarme dormido a su lado. No comprendía por qué, pero era como si algo me estuviese diciendo que haberle quitado la vida no fue tan buena idea como esperaba. De todos modos, yo no podía pensar así. Yo era el don, el jefe. Si demostraba debilidad, los demás lo verían, y eso hubiese significado el fin de mi familia y allegados. Pasaron unas 2 semanas donde me tocó viajar mucho. Por ende, estuve un poco ausente de mi familia por los negocios que tenía que atender. Cuando regresé a la ciudad, se me informó de unos vándalos que se estaban haciendo pasar por personas que trabajaban para mí, y ya la policía me había alertado de que sus superiores les pedían respuestas contundentes. Fue así como di la orden de que los quitaran de en medio para arrancar ese problema desde la raíz y tener contentos a mis socios de la policía. Eran vitales para nuestra seguridad. Debía admitirlo. La cosa se puso un poco rara cuando los 4 hombres encargados de esa tarea fueron encontrados tirados al día siguiente en un contenedor de basura. No encontraba explicación a eso. Según la policía, ningún testigo afirmó haber visto ningún enfrentamiento, y los cuerpos no tenían ninguna herida, solo estaban inertes y ya. Según la autopsia, habían sufrido un paro al corazón, pero no era posible que algo así le sucediera a 4 personas al mismo tiempo, y menos el día que debían hacer una tarea tan importante como la que les encomendé. Tuvimos una reunión, y todos llegamos a la conclusión de que los responsables de semejante acto
Habían sido aquellos vándalos que se hacían pasar por personas de la mafia. Sin embargo, nos lo tomamos con más calma para esa segunda vez. Investigamos quiénes eran, dónde vivían, sus familias y seres queridos, todo. Eran personas normales que solo querían un poco de fama, y gracias a eso se sentían con el poder para cometer delitos sin que nadie les hiciera nada, por miedo a no entrometerse con la mafia. En esa reunión se decidió que lo mejor era dejarle esa tarea a la policía, con la indicación que debían darle de baja a todos ellos. Así los acabaríamos y tendríamos alguna idea de cómo fue que lograron liquidar a 4 de mis mejores hombres, sin siquiera haberlos herido superficialmente. El jefe de policía acató mis órdenes y preparó a algunos oficiales de su entera confianza para realizar el trabajo. El resultado fue el mismo. Al menos 7 policías perecieron, entre ellos el mismo jefe que trabajaba para nosotros. En medio del operativo aparecieron unos autos que los arrollaron de frente. Curiosamente nadie dio con esos autos. Se esfumaron, como si la tierra se los hubiera tragado. El tema me enfureció demasiado, pero a medida que enviaba hombres tras esos vándalos, todos morían en circunstancias muy polémicas. No tuve más opción que dejarlos quietos hasta averiguar qué era lo que estaba pasando, y por qué se nos hacía imposible acabar con ellos sin importar el método que intentáramos. Fue así como llegó el día en el que me encontraba bebiendo solo en una sala de mi mansión. Mi familia dormía, pero con todo lo que pasaba para mí era imposible conciliar el sueño. El reloj debía señalar como las 3 de la madrugada, y yo no tenía intenciones de irme a dormir. Fue así como apareció entre el fuego de la chimenea y el humo, un hombre con un traje elegante, con diseño entre blanco y negro, combinados. Llevaba un sombrero muy grande, pero para sorpresa mía, no tenía piel. Era solo un esqueleto con manchas negras en todos los huesos. Mi asombro fue enorme, no solo por la manera en la que apareció, sino que caminó hacia mí. Me quitó el vaso de vidrio con el ron y se sentó en la silla de al lado a terminar de bebérselo, manchando la silla y la alfombra debajo de ella, y al mismo tiempo su elegante traje. El miedo me consumía. Creo que si no salí corriendo de inmediato, fue por todo el alcohol que había tomado, pero las piernas no dejaban de temblarme sin control. Ese esqueleto me dijo que se hacía llamar el Charro Negro, y que estaba muy molesto conmigo por haber enviado al cielo un alma que le pertenecía, y que debía estarse pudriendo en el infierno. Él se refería a aquel hombre que hablaba mal de mi familia y de mi hermano, el mismo que me advirtió que si le quitaba la vida, el mal acudiría a mí para hacerme vivir el peor de los infiernos. No estaba bromeando. Yo traté de explicarle que eso fue un asunto personal, y que yo no tenía el poder para enviar al cielo a nadie. Me contó que como el hombre murió antes de tiempo, su alma logró salvarse, en especial porque él no estuvo presente al momento en que partió de este mundo. De haber estado, se lo hubiera llevado al infierno sin pensarlo, y se sentía ofendido por eso. También me reveló que era él el que estaba detrás de las defunciones de los policías y de mis hombres, dejando en claro que yo no le volvería a quitar la existencia a nadie, hasta que él lo volviera a permitir. Entendí que estaba hablando con un ente sobrenatural, paranormal y extremadamente poderoso contra el que no podía enfrentarme, pero sin negociar. Le dije que le daría lo que me pidiera, pero que me permitiera seguir aniquilando a las demás personas sin que mis hombres murieran por ello. Lo pensó por unos segundos hasta que me respondió. Me exigió la vida de mi padre y la de mi hijo menor, que sus almas se irían al infierno, y que así todo quedaría saldado, pero que al menos uno de los dos debía ser eliminado por mi propia mano. No le importaba cuál de los dos sería. Se puso de pie y caminó hacia mí para estrecharme la mano. Debo admitir que su fuerza era tremenda. Me dejó la muñeca con dolencias por unos 3 días. Cuando se fue del mismo modo en que llegó, todo rastro de ebriedad se había ido de todo mi cuerpo. Solo me quedaba decidir quién de los dos moriría primero, si mi padre o mi hijo menor. Fue en ese momento en que me di cuenta de toda la maldad que habitaba mi corazón, solo para ser capaz de cometer semejante atrocidad como esa, en contra de mi propia familia. Mi padre siempre fue bueno con nosotros. Se encargó de que al menos yo nunca me fuera a dormir con hambre. No lloré ni nada.
Jamás pude saber si de algún modo el charro negro intervino para que yo fuese capaz de hacer todo eso, pero no tenía opción. No quería tenerlo como enemigo. Al día siguiente invité a mi padre al rancho. Ambos nos fuimos a caminar y lo convencí de irnos muy lejos y sin ninguna escolta. Ambos nos quedamos mirando un río que quedaba cerca de donde estaban las últimas cabezas de ganado, y entonces agarré una correa y por la espalda rodeé su cuello con esta hasta que hice el trabajo. Grité desconsoladamente para que acudieran a ayudarme, y dije que de repente le había dado un paro cardíaco. Nadie se atrevería a poner en duda mi palabra, no solo porque era el don, sino porque ese también era mi padre. Nadie pensaría que fui capaz de hacerle eso yo mismo después de todo. No se le hizo autopsia ni nada de eso. Se comprendió que la vejez había hecho lo suyo. En su funeral y sepelio lloré. Sé que suena muy hipócrita de mi parte, pero la verdad fue que en serio me dolió. Era algo que se tenía que hacer. No podía abandonar la mafia así como así. Además, todo lo que pasaba me estaba haciendo quedar como alguien débil, incapaz de acabar con unos simples vándalos que se convirtieron en una piedra en el zapato. Pasaron alrededor de 3 días, y entonces el charro negro volvió a aparecer en la sala de mi mansión, donde yo me encontraba bebiendo nuevamente. Me dijo que había hecho un trabajo impecable, y que los gritos de agonía de mi padre en el infierno le producían mucho placer. Casi me saca una lágrima, pero no quise demostrar debilidad ante él. Poco después me recordó que todavía faltaba el alma de mi hijo menor, y asentí con la cabeza. Al rato se volvió a marchar. Con mi pequeño fue diferente porque pasé con él todo el tiempo que pude. A menudo lloraba sin que se diera cuenta. A mi esposa le daba felicidad. A todos, de hecho. Nadie sabía lo que pasaría al día siguiente. La manera de hacerlo fue muy calculada. No podía haber margen de errores y evidentemente no lo haría por mi propia mano. Busqué a uno de los hombres con los que poco contacto tenía, y a ese le mentí diciéndole que una prueba de ADN había revelado que mi hijo menor en realidad no era mío, que perdonaría a mi mujer por el engaño, pero que a él no. Le encargué la tarea y dijo que lo haría sin vacilar. Sabía cómo eran las cosas en la mafia. No se negaría por nada del mundo. El hombre hizo lo suyo. Yo mismo le permití la entrada y salida de la mansión. Sin embargo, no podía dejarlo salir de ahí, y que revelara que quien dio esa orden había sido yo, así que otros se encargaron de eliminarlo, bajo sospecha de ser el culpable del crimen de mi hijo. Quedó como si hubiese sido una traición por parte de cualquier desconocido que le pagó para hacerlo. 4 días después el charro volvió a aparecer en mi mansión, solo para decirme que le sorprendió que yo fuese capaz de eso, y que cumpliría su parte del trato, pero que al morir mi alma se iría al infierno, porque ese último crimen que cometí era digno de alguien que debía pasar toda la eternidad sufriendo sin parar. No dije una sola palabra, pero esa no fue la última vez que lo vi. Hace días antes de escribir esta historia, apareció en mi habitación. Mi esposa falleció hace años. Desde entonces duermo solo. El charro me dijo que la hora de mi muerte estaba acercándose con rapidez y que cualquier respiro sería el último. La vejez logró alcanzarme, pero al menos dejaré esta historia, para que la gente sepa lo que ocurrió dentro de la mafia a la que pertenecía, o pertenezco, aún en estos días.